Y vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver con la economía global de nuestro país. Pero desde lo general vamos a ir medianamente a lo particular, que tiene que ver con estar observando la evolución de las economía de las provincias. Bien. De acuerdo a un relevamiento que realizó la prestigiosa consultora Federico Muñoz y Asociados, que tiene que ver con el gobierno de Cambiemos, es decir, con los últimos 3 años. Una investigación de durante todo el gobierno de Cambiemos, un relevamiento de cómo fue el avance o no de cada las provincias. Exactamente, bien. El andar económico de las provincias. Tenemos una trama allí, que nos vamos a hacer base justamente del estudio de Federico Muñoz y Asociados, que marca esta situación. Ah, mirá. El crecimiento de tan solo 3 provincias, es decir, de 4, allí vemos regiones, sectores, contando la ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso fue la que mayor crecimiento tuvo. Sí. Y después ya entramos en Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, apenitas con un crecimiento la provincia de Santiago del Estero. El resto, todos números rojos. Las 20 provincias restantes, hay una caída en la economía. Estamos hablando de Tucumán, allí como de la de menor caída, La Pampa, Corrientes y provincia de Buenos Aires, en el podio de las que menor cayeron, si se quiere, pero las más afectadas económicamente en el gobierno de Cambiemos, Santa Cruz, San Luis, Catamarca, Misiones, Chubut, La Rioja, bueno, y después tenemos allí el mapa de cómo fue la situación económica en cada una de las provincias. Estamos en contacto con el responsable justamente de la prestigiosa consultora Federico Muñoz y Asociados, a quien estamos saludando, y es el licenciado en Economía Federico Muñoz. ¿Cómo le va, Federico? Muchas gracias por atendernos. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, realmente nos pareció muy interesante el relevamiento que han realizado, porque marca lo que ha sufrido las economías provinciales a lo largo de los 3 años del gobierno de Cambiemos. Sí, a ver, permitime que haga un breve paréntesis para ponerles en antecedentes acerca de qué se trata este estudio. Básicamente es la actualización trimestral de nuestro indicador sintético de actividad de las provincias. Es un índice que hemos desarrollado hace ya más de 10 años, y lo que pretende hacer este índice es precisamente cubrir un vacío en el sistema estadístico nacional, que es que no hay referencia de cómo le está yendo a las distintas provincias. O sea, no sabemos el crecimiento económico de las distintas provincias, básicamente porque no lo hace el INDEC, alguna vez hace mucho tiempo lo hizo, lo hicieron desde el Ministerio de Economía de la Nación, pero bueno, no lo está haciendo nadie. Entonces desde hace unos 10 años nosotros hemos desarrollado este sistema de índices en donde conjugamos una serie de indicadores parciales o sectoriales, por ejemplo, la evolución del nivel de empleo, la recaudación del IVA en cada provincia, las ventas en supermercados, el despacho de combustibles. Son 8 variables en total que, en función de la evolución de esas variables, sintetizamos esas variables en lo que denominamos un proxy del nivel de actividad. Bien. Y el informe que sacamos hace unos días fue la actualización al tercer trimestre de 2018, y nos pareció que, tras haber completado casi 3 años de gestión macrista, podíamos ver cómo le había ido a cada una de las distintas provincias, cuál había sido el crecimiento económico acumulado de cada una de los 24 distritos entre el tercer trimestre del 2015 y el tercer trimestre del 2018. Bueno, y ahí fue donde surgieron estos resultados que vos acabas de comentar, ¿no? Básicamente la explicación. Que el grueso de las provincias registraron un crecimiento acumulado negativo al cabo de estos 3 años. ¿De qué manera, Federico, llevan a cabo, qué metodología utilizan, cómo hacen la investigación para poder llegar a estos resultados? Básicamente te decía, es un sistema de indicadores sintéticos. Son 8 variables, ¿sí? 8 variables que están disponibles para cada una de las provincias. Nivel de empleo formal, salario real promedio, recaudación del IVA, ventas de supermercados, despacho de combustibles, despacho de cemento, transferencias del Tesoro Nacional y patentamiento de autos. No quiero abrumar con tecnicalidades, pero básicamente el indicador sintético se conforma, la variación trimestral del indicador es un promedio ponderado de las variaciones trimestrales de estas 8 variables que te comenté, ¿sí? Entonces, si
si el empleo, el salario real, y la recaudación del IVA y todas las variables crecieron 1% en el tercer trimestre contra el segundo trimestre, pues entonces el ISAP de esa provincia estará creciendo el 1% en ese trimestre. Bien, básicamente, en muy grandes rasgos, ese es la realización, el sustento metodológico de este indicador. Y de estos indicadores, ¿hay alguno que ha llamado la atención en el estudio? Es decir, ¿cuánto creció o cuánto decreció de todo lo que se ha marcado? ¿Hay alguno que ha sobresalido? Bueno, a ver, lo que está claro es que en casi todas las provincias, digamos, como datos destacados de esta última actualización, les puedo comentar que prácticamente la totalidad de las provincias ha caído en recesión o ha ingresado en una fase recesiva en el tercer trimestre. Los economistas definimos una recesión como 2 trimestres consecutivos de variación negativa en el nivel de actividad, de caída en el nivel de actividad. Casi 23 de los 24 distritos han caído tanto en el segundo trimestre del 2018 como en el tercer trimestre del 2018, con lo cual casi todos ellos habrían ingresado en una fase recesiva. El único que zafó de esta situación fue Neuquén, que a partir del boom de vaca muerta, bueno, tuvo un aumento en el nivel de actividad en el segundo trimestre, ya en el tercero muestra una caída, pero bueno, no se estarían cumpliendo al menos todavía los 2 trimestres consecutivos de retracción del nivel de actividad. Después, en cuanto a este estudio o a este análisis que habíamos hecho de las variaciones acumuladas de los respectivos ISAP, de los respectivos indicadores sintéticos de actividad en cada una de las provincias, la variación acumulada entre el tercer trimestre del 2015 y el tercer trimestre del 2018, habíamos hecho también algún análisis tratando de identificar los distintos espacios políticos, o según distinguir cómo le había ido a las provincias según el color político de la gobernación. Se nota que no eso. necesariamente significa que digamos, las autoridades hayan sido determinantes en el desempeño en el desempeño económico de la provincia. Puede haber sido el caso. Una buena gestión seguramente favorece un mayor crecimiento económico y una mala gestión obviamente lo contrario, pero nos parecía interesante también analizar el crecimiento acumulado en los últimos años para evaluar las perspectivas electorales de cara a las elecciones de este año. Claro. Y ahí lo que veíamos era que las provincias gobernadas por el FPV, por el Frente para la Victoria, estaban mayoritariamente digamos, en la mitad inferior del desempeño económico, con lo cual, digo, podría darnos haber una pauta, incidencia. Podría darnos la pauta de que podrían estar comprometidas las chances de reelección de algunos de estos gobernadores. Y justo Santa Cruz, que es la gobernada por Alicia Kirchner, está bien en la base de este estudio, la que más, los números fueron más complicados en cuanto a la economía. Ahí lo que tenemos digo, hacemos mención a obviamente hay mucha heterogeneidad en el comportamiento económico de las 24 distritos que relevamos. Como decíamos antes, hay algunos que han logrado capear el mal desempeño económico nacional en estos 3 últimos años y otros que han caído inclusive más que lo que cayó el nivel de actividad nacional. Ahí hay distintos determinantes que explican el comportamiento económico diferencial. Uno de los factores que mencionamos es cambios significativos en el vínculo con el gobierno nacional. La relación del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires mejoró sustancialmente, digamos, bajo la gestión macrista, inclusive una mejora en el reparto, en la tajada que obtiene la provincia de Buenos Aires en el reparto de los recursos federales, y eso puede ayudar a explicar un desempeño superior, relativamente bueno de Buenos Aires, sobre todo comparándolo con el pasado reciente y no tan reciente. Y en contrapartida hubo un cambio de vínculo, digamos, en el mal sentido, entre
el gobierno nacional y la provincia de Santa Cruz, que sumado al agotamiento y a la acumulación de distorsiones y de vicios y sobre todo de un muy fuerte déficit fiscal que se había hecho infinanciable, terminó sometiendo a la provincia de Santa Cruz a un desempeño realmente muy pobre en los últimos 3 años, ¿no? Federico, aprovechamos el contacto. Muchísimas gracias por explicarnos este relevamiento que nos había realmente interesado, desmenuzarlo. Pero aprovechando el contacto contigo, te pregunto y te saco un poquitito de este tema sobre la inflación, que tanto nos preocupa, que vamos al supermercado, que ya estamos observando cuánto va a ser, de cuánto no va a ser. ¿Cómo va a ser la inflación? ¿Se puede medir, se puede tener algo para este 2019, tal cuales son las previsiones que se están realizando, o habrá que esperar? No, a ver, hoy el consenso de los economistas, que lo podés seguir a través del relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central, dice que la inflación cerraría el año en torno al 29-30%. ¿Sí? O sea que evidentemente la inflación es un problema que nos preocupa a todos, pero que lamentablemente va a seguir estando. En un sentido, si se quiere, auspicioso, yo lo que diría es que por primera vez en mucho tiempo sí están dadas las condiciones para que tengamos en los próximos años una reducción persistente de la inflación. O sea, hasta aquí lo que habíamos visto y un problema que teníamos era que el gobierno estaba tratando de luchar contra la inflación simultáneamente o al mismo tiempo que trataba de corregir distorsiones de precios relativos. Me refiero particularmente a lo que son los retrasos tarifario y cambiario, o sea, tarifas básicamente energéticas que eran muy baratas y que no cubrían el costo de producción y por eso caímos en una crisis energética, y retraso cambiario, ¿sí? El tipo de cambio o un dólar excesivamente barato. Vos decís que ya nos acomodamos con esos puntos, estamos más acomodados. Ahora claramente, digamos, esas dos distorsiones, esas dos situaciones que distaban de ser virtuosas, de alguna manera se han corregido por las malas, a los golpes y con bastante dolor, pero se han corregido. Entonces, ahí tenés un primer factor que invita a ser, digamos, más controlado para la inflación. Sí, que invita a ser más optimistas con respecto a los posibles avances a futuro de la lucha contra la inflación. Y después, un segundo factor que también es muy importante es que el Banco Central hoy también está mejor preparado para luchar contra la inflación. En primer lugar, porque después del acuerdo con el FMI se comprometió a cortar todo financiamiento monetario al fisco, que era una de las fuentes de emisión monetaria que terminaban perpetuando el proceso inflacionario. Además, tenemos también que la posición patrimonial del Banco Central ha mejorado sustancialmente y eso, es un aspecto técnico, pero que también invita a estar confiados respecto a la progresiva baja de la inflación. Ahora, dicho esto, también hay que tener en cuenta que la inflación es un proceso con mucha inercia y que nos va a llevar mucho tiempo bajar la inflación. Es más, este mismo REM del que les estoy hablando, el relevamiento de expectativas de mercado, está proyectando creo que para el 2021 una inflación todavía del 15%. O sea, son muy pocos los que creen que para eventualmente un segundo mandato macrista o quien sea que sea el próximo gobierno, que tengamos inflación de un dígito al final del año que viene. Al final del próximo mandato. Del próximo gobierno, claro. Algo que nos tenemos que dar cuenta y lamentablemente empezar a mentalizarnos es que la inflación, y aquí hay un error realmente importante de parte del actual presidente, que había dicho que era muy fácil bajar la inflación. Bueno, pues no es tan fácil. La subestimó un poquito. Ciertamente subestimaron ese problema, sobre todo en el marco de estos otros problemas subsidiarios o problemas que complejizaban la tarea, ¿no? O sea, es muy difícil bajar la inflación
mientras estás corrigiendo precios relativos, mientras tenés un déficit fiscal muy alto. Bueno, hoy esos problemas no los tenés, o esos problemas, has bajado el déficit fiscal, has bajado el financiamiento o has cortado el financiamiento monetario al fisco, corregiste los precios, o el gobierno corrigió los precios relativos. Aún así, bajar cuando uno ve la experiencia internacional, ve que la caída o la baja de la inflación en regímenes de inflación moderada, en regímenes de inflación de 20, 30, 40% anual, lleva realmente muchos años, y eso es lo que estamos empezando a internalizar los economistas en nuestras proyecciones, ¿no? Federico, bueno, ha sido muy claro. Sí, Federico. muchísimas gracias por el contacto. Nos pareció realmente muy interesante este índice que han marcado, este relevamiento que ha realizado por las provincias, porque como bien decías, no se encuentra, el INDEC no lo hace. De provincia claro, por provincia. es el provincia por provincia, que realmente es muy interesante y es el reflejo, la foto económica que tiene nuestro país. Nos pareció muy interesante y muchas gracias por atendernos. Bueno, un gusto el contacto, a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Federico Muñoz es el director de Federico Muñoz y Asociados, justamente esta consultora económica que realizó este relevamiento, ¿no? En donde marca que en el gobierno de Cambiemos, las provincias, en su mayoría, 20 de ellas, han tenido un decrecimiento económico, han sufrido, 3 han crecido. Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Santiago del Estero. Se mantuvo. Sí, bueno, y Ciudad de Buenos Aires como distrito también es uno de los que ha crecido, exactamente. Pero nos pareció muy interesante porque nos marca, ¿no?, el reflejo de la economía de las provincias con todas sus economías regionales, tan heterogéneas, pero que le da justamente la visión de cómo nos ha ido al país todo en estos 3 años.